a través, o una pregunta más que todo, vamos a contestar una pregunta. ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo vencer el miedo? Esta es una de las preguntas que muchos de nosotros en algún momento la hemos hecho o hemos tenido circunstancias. Yo sé que todos acá en algún momento hemos tenido crisis de miedo, siempre. En algún momento, por alguna situación que nos pasó, enfrentamos el miedo y nunca habíamos experimentado esa sensación. Pero hoy vamos a hablar de cómo vencerlo, porque sentir miedo es normal, pero es que el miedo nos esclavice a nosotros no es normal. Vivir todo el tiempo con miedo no es normal. Por esa razón, podemos sentir miedo porque somos seres humanos, pero no vamos a dejarnos esclavizar del miedo, porque el miedo no tiene ningún derecho legal sobre nuestras vidas. Amén, hermanos. Llegará como una sensación, es parte de nuestras emociones, pero se va a ir, no va a prevalecer, porque hay algo que lo resiste y es la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Quiero contarles algo. Hace algunos años ocurrió un incendio. Había unos niños, estaban en el colegio y era de 3 plantas. El colegio se encendió y lamentablemente no se saben las razones. Pero cuando el fuego estaba corriendo en todo el edificio, muchos niños lograron salir de ese edificio, de la escuela. Pero los niños que estaban en el 3er piso, habían unos 4 niños, lamentablemente no podían, no sabían cómo hacerlo porque todas las escaleras estaban llenas de fuego. Al estar en esta situación, llegó uno de los padres de los niños y no había otra opción, no habían bomberos, no había una opción de poder ayudar a bajar a esos niños. Entonces al papá, a uno de los papás de los menores, se le ocurrió, era un hombre muy grande, muy alto, muy musculoso, se le ocurrió gritarle a los niños y decirle que se lanzaran uno por uno y que él los iba a sostener. Entonces comenzaron los niños por las ventanas a saltar y el hombre fuerte los agarraba en el aire y de esa manera comenzó a salvar a muchos niños. Pero un niño de ellos, cuando se asomó a la ventana, vio que el que estaba recibiendo, el que estaba atrapando a los niños era su papá. Y ese niño, cuando vio a su papá, le entró un miedo, de tal modo que lo puso estático. Y viendo a su papá, y su papá le gritaba que lanzara del edificio porque él lo iba a sostener, así como sostuvo a todos los niños. Solo faltaba el hijo del papá. El muchacho que estaba arriba era hijo del que estaba atrapando a todos los muchachos. El fuego seguía encendido y lamentablemente el niño, por miedo, por temor, porque no supo cómo actuar, se llenó de desconfianza, de tal modo que el niño no pudo lanzar, no pudo tirarse abajo y lamentablemente el fuego lo mató, lo quemó. Yo me pregunto, este papá, ¿cómo se sintió al saber que salvó a muchos niños que no eran sus hijos? Y su propio hijo, de quien se esperaba que el hijo tuviese la confianza absoluta, más que la de los otros niños, no lo pudo hacer, no lanzó. Yo me imagino a este padre llorando, lamentándose, y lamentablemente su hijo murió porque tuvo miedo de lanzarse, tuvo miedo que si él se tiraba iba a morir. Esta historia nos recuerda algo muy maravilloso a nosotros. El miedo es capaz de neutralizarnos a nosotros de tal modo que desconfiemos de la paternidad de Dios. El miedo es tan peligroso dentro de nosotros que su palabra, que Dios nos dice continuamente que Él está allí para sostenernos, para liberarnos, para ayudarnos. Pero el miedo, cuando se apodera de una persona, es tan fuerte que lamentablemente
puede oscurecer la fe y la confianza. Por eso es que nosotros debemos de batallar contra el miedo y no debemos dejar que el miedo se apodere de nosotros. No debemos dejar que el miedo nos obstaculice nuestra fe. No debemos dejar que el miedo sea una barrera para lograr lo que Dios quiere que nosotros logremos. Pero lamentablemente, muchos les ha pasado o les está pasando como ese niño. Por miedo ya no hicieron nada. Por miedo no quieren aventurarse en la vida. Por miedo a una destrucción familiar no quieren volver a tener familia. Por miedo a un aborto involuntario ya no quieren salir embarazadas. Por miedo a que mi vecina se casó y le fue mal, por miedo no se quieren casar. El miedo, hermanos, cuando se apodera de las personas, es tan fuerte que no importa en lo que usted crea. Si el miedo se apodera de usted, lo va a dominar. Lo va a dominar. Y lamentablemente por ese miedo es que muchas personas nunca avanzaron, mueren. Por el miedo es que muchas personas se obstaculizan. Por el miedo es que muchas personas no avanzan. Entonces usted dice, ¿cómo yo venzo el miedo? ¿Cómo yo puedo contrarrestar el miedo? Primero yo quiero, en esta hora, antes de leer algunos textos bíblicos, yo quiero que definamos qué cosa es el miedo. ¿Qué es el miedo? Según el diccionario dice que el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es decir, que el miedo no solo viene por algo real, el miedo puede llegar a nosotros por algo imaginario. Hay personas que no es nada real, no hay peligro real, pero ellos se lo imaginan. Y como se lo imaginan, puede entrar a ellos esa sensación de miedo. Por eso estamos diciendo que el miedo es una angustia que la provoca un suceso real, o puede ser un suceso, o no suceso, sino más bien una imaginación. Pero otra definición que le da el diccionario a esta palabra miedo, dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá algo o ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Es decir, el miedo, todos tenemos esa emoción, pero en algunos casos el miedo toma tanto terreno en esas personas que lamentablemente los llena de desconfianza, de tal modo que estas personas no pueden lograr nada en la vida, no pueden hacer nada en la vida, porque ellos siempre están pensando que va a ocurrir algo contrario a lo que ellos desean. Así que una vez que entendemos o estamos comprendiendo qué es el miedo, yo necesito saberlo, cómo lo voy a contrarrestar. El miedo no es algo que viene de parte de Dios. El miedo no es algo bueno, porque el miedo te hace desconfiar. Cuando una persona es dominada por el miedo, aunque esta persona profesó por muchos años ser cristiana, la fe no le va a servir en ese momento, porque el miedo la tiene controlada y siempre está pensando que le va a ocurrir algo contrario a lo que le puede suceder en realidad, porque puede ser una imaginación errónea. Hay muchas razones, yo les decía en un momento, por qué puede venir el miedo. Imagínese usted una pareja jovencita, se casan de 19 años. Como son muchachos, solo duran 6 meses en su matrimonio. Han pasado muchos casos. Entonces este muchacho o ambos se van a divorciar. 19 años, tan pequeños. Pasa un tiempo de un año, 2 años, estos muchachos se vuelven a casar y les vuelve a ir mal en su matrimonio. Entonces ya llevan 2 matrimonios, llevan 2 divorcios. Vuelve a darse otro tiempo, pero llega un momento cuando ya lleva 3 matrimonios, 3 divorcios, donde esta persona dice, ya no. Porque el miedo se apoderó, ya no funciona. Ya no me voy a casar.
esa emoción o esa sensación lo va a obstaculizar por todo el tiempo. Y puede ser que llegó alguien idóneo, puede ser que llegó alguien que le iba a ayudar, pero el miedo produce desconfianza. Imagínese otro caso. Imagínese usted que a nosotros se nos desintegra la familia. Se ha dado muchos casos de hijos que crecen en familias muy dolorosas, muy difíciles. Y cuando estos hijos son grandes, porque su vida fue dolorosa, su familia no fue unida, su familia no fue la mejor, cuando este muchacho crece y se casa, él dice: yo no quiero tener familia, quiero casarme, pero no quiero tener familia, porque yo viví una situación, o viví toda mi vida difícil, no pude disfrutar mi familia, porque eran pleitos, eran discusiones y muchas cosas. Esta persona, el miedo la tiene controlada, y lamentablemente por ese miedo, por esa situación que ellos pasaron, desean o deciden no tener familia, porque él cree que su familia va a seguir siendo o repitiéndose lo que ellos vivieron en el pasado. O podría usted imaginarse, por ejemplo, la pérdida de un ser querido en un accidente. Usted va conduciendo, y esto hemos escuchado testimonio de lo que le estoy diciendo. Alguien acompañaba a una persona en su automóvil, la persona se estrelló, chocó y el chofer murió. Sobrevive la persona que va a la par. Esa persona pasará un buen tiempo tratándose de una manera emocional, van a tratarla psicológicamente para que esta persona vuelva a montarse a un carro. Porque esta persona se llena de miedo y piensa que si se vuelve a montar en un carro, le va a pasar la misma situación que le pasó con la persona. Y si esta persona no se trata cuidadosamente, no recibe la atención, no recibe los tratamientos indicados, lamentablemente esta persona va a terminar diciendo: no me vuelvo a montar en un vehículo, porque esta persona piensa, se imagina que va a pasar lo mismo. Otro ejemplo: usted inicia un negocio, usted dice: este es el negocio del año, esto me va a ir bien, y de repente usted fracasó. Usted en ese momento tiene dos opciones: o bien trata con el miedo y dice: voy a seguir intentando, vamos a seguir innovando, vamos a seguir activándonos en fe, o usted dice: yo no nací para negocios, porque si vuelvo a poner otro negocio voy a fracasar. El miedo provoca que usted deje de hacer lo que debe hacer. El miedo provoca que usted deje de hacer las cosas buenas, productivas, las cosas que edifican. El miedo es un enemigo para nosotros. Por eso es que debemos contrarrestarlo. Debemos saber cómo vino, cómo llegó, y debemos nosotros tratar y enfrentar el miedo, porque no es normal que usted esté siendo controlado por el miedo. En algún momento yo dije: hemos sentido sensación de miedo. Yo recuerdo cuando inició la pandemia, ¿verdad? Cuando inició la pandemia, todos los que estamos acá somos testigos. Hermanos, yo miraba el virus en todos. Si es que el proceso psicológico que se usó fue fuerte. Que a nosotros, y en realidad pues es que así es el virus, es agresivo, no es que sea mentira, es agresivo el virus. Pero como esa es la información que nosotros recibimos, dentro de nosotros una desconfianza en todos, ¿verdad? Al inicio, hermanos, para todos nos lavamos las manos, ¿sí o no? A cada rato, siempre lo hacemos, pero no me van a decir que lo siguen haciendo como los primeros días de la pandemia. Mentira. ¿Qué hicimos nosotros? Aprendimos a controlar el miedo. Llegó un momento donde nosotros decimos: bueno, si nos contagiamos y la voluntad de Dios es que me vaya, entonces está bien. Nos resignamos, ¿verdad? Y lo hicimos.
Otras personas pueden seguir batallando con ese miedo. Un miedo profundo que no quieren, pero ni que sus hijos se le acerquen porque ellos andan el virus. Puede pasar. Puede pasar. Y no vamos a descartar que el virus se transmite fácilmente. Pero debemos de no irnos al extremo. Y yo creo, y tocando este aspecto de acá, nosotros al inicio, cuando esta situación de la pandemia, nosotros promovimos, hermanos, usen mascarilla. Y yo felicito, porque la mayoría de la iglesia, esto no se volvió a tocar, ni se volvió a decir. La mayoría de la iglesia lo tomamos como algo cultural y lo usamos. Otros dicen, ya no lo voy a usar. En realidad nosotros no prohibimos la entrada a la iglesia si alguien no viene con mascarilla, no lo hacemos. Promovimos al inicio, usamos varias maneras, la seguimos haciendo, ya no con la misma intensidad, pero sí lo hacemos. Pero no nos fuimos al extremo total de no ir a orar por las personas, de que si alguien nos llama no vamos a ir. No, hermanos, aprendimos a controlar, porque no vamos a dejar que el miedo nos controle por un virus que es real, pero no vamos a dejar que el miedo nos controle y dejar de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Muchas personas renunciaron a sus trabajos porque se iban a contagiar. Muchas personas hicieron un montón de cosas. Sin embargo, otros no dejaron sus trabajos y batallaron con el miedo y no se dejaron dominar por el miedo. De eso estoy hablando. Estoy hablando de que el miedo es un peligro que si nosotros no lo sabemos contrarrestar, si no lo sabemos enfrentar, el miedo te va a dominar. Y no es posible, no es correcto que los cristianos nos dejemos dominar del miedo. Hay 3 versículos, y yo creo que estos 3 versículos, hay muchos. Yo creo que estos 3 versículos nos ayudarán a nosotros a poder contrarrestar el miedo. Primero, Isaías 41:10. Vamos a leerlo todos. Isaías 41:10. Leemos. Dice la palabra del Señor. Y mire cómo inicia Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando leemos este versículo y nos apropiamos de él, nosotros entendemos qué es lo que Dios hace por nosotros. Es que no es que Dios nos protege porque nosotros oramos. Y no es que Dios nos protege por cuánto tiempo le dedicamos a Él. No, es que Él nos protege a nosotros porque nosotros somos sus hijos. Y nosotros como sus hijos, simplemente lo que hemos hecho es creído en Él. Y por esa fe que tenemos en Él, Dios nos da protección. Y Dios dice, no teman, porque yo estoy con ustedes. Entonces, si el miedo viene, va a llegar porque es una emoción normal. Yo voy a contrarrestar y saber dominar que el miedo no podrá dominarme a mí, porque Dios está conmigo. Amén. Y la palabra de Dios lo afirma en este versículo. Él está con nosotros. No temas, no desmayes, porque Él está con nosotros. Y esa es una promesa maravillosa que todo cristiano debe apropiarse de ella. Amén. Si te pasó una situación difícil, entonces no temas que te va a volver a pasar. Confía en Dios. Las experiencias que vivimos nos enseñan muchísimo y no siempre se van a repetir. Amén, hermanos. Lo que estoy diciendo es que alguien puede frenarse de hacer algo porque le fue mal, pero no deberías, porque Dios nos afirma que Él estará con nosotros para siempre. Y lo vamos a ver en otro versículo más. Salmo capítulo 23, versículo 4. Salmos capítulo 23, versículo 4. Lo vamos a leer. Este es un versículo muy clave también.
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo quiero que ahí nos dejes ese versículo. Escuche, este es un salmo de David, y David lo escribe en una situación muy difícil. Recordemos que David, antes de ser rey, sufrió una desesperación terrible, porque el rey Saúl lo quería matar, lo quería destruir por la situación que estaba pasando. Y en esa situación difícil que él está pasando, nos regala uno de los salmos más citados, más preciosos, más bonitos de la cristiandad, y es el Salmo 23. Si usted lee todo el Salmo 23, eso es una belleza. Pero entre todas esas verdades que David menciona, él dice que aunque anda en valle de sombra de muerte, el valle de sombra de muerte es en representación al peligro, representación a la muerte, representación a las crisis, representación a esos momentos difíciles que enfrentamos todos nosotros. Aunque anden en esos valles, aunque anden en esos caminos, aunque andemos en esos peligros, no vamos a temer mal alguno. ¿Por qué no vamos a temer mal alguno? Porque Él estará con nosotros. Y mire, esa parte importante, muy figurativa, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado, dos importantes herramientas que usaban los pastores de oveja. Y David sabía que una de esos instrumentos era para defender. El pastor defendía de las fieras y de aquellos animales que querían comerse las ovejas. Y el pastor utilizaba su vara para defender. Por eso David menciona que él destruía leones, él destruía animales que querían dañar sus ovejas. Pues David trae esa realidad de un pastor de ovejas hacia Dios y le dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. La mano, la protección de Dios a nosotros nos da esa tranquilidad. Por eso, hermanos, es que hemos visto personas con tanta fe que reciben un diagnóstico, el médico les está diciendo: mire, usted tiene un cáncer terminal. Y en ese momento es difícil, porque a todos nos puede conmover esa noticia. Pero yo estoy seguro, hermanos, que un tiempito después de esa noticia, nosotros comenzamos a procesarla y comenzamos a recordar lo que Dios dice acerca de nosotros. Comenzamos a recordar el papel de Dios con nosotros, porque Dios no nos ha abandonado, porque Dios no nos ha dejado, porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Un diagnóstico no significa que Dios se olvidó de ti. Y comenzamos a procesarlo y llegamos a la conclusión: no importa, tengo un diagnóstico terminal, pero yo sé que Dios tiene algo para mí. Si esto es para yo irme de la tierra, gloria a Dios. Y si esto es para que Dios se manifieste y las personas puedan conocer un milagro extraordinario, gloria a Dios. Y miramos esa actitud. Esa actitud, hermanos, no está en todas las personas. ¿Por qué? Porque el Señor, en quien hemos confiado, nos infunde aliento y nos da una paz, una serenidad, que entonces aprendemos a convivir con las circunstancias difíciles de la vida. En cambio, las personas que no tienen a Dios, las personas que no confían en Dios, las personas que no han venido a la fe, entran en depresión, entran en ansiedad y comienzan a buscar medicamentos para quitarse la vida. Yo recuerdo a mi papá tuvo un accidente, mi papá murió de unos 43 años. Ya estamos hablando hace unos 15, 16 años que mi papá murió. Y mi papá era un personaje muy activo, muy perverso, muy pecador, muy activo, en el sentido malo. Y él tuvo un accidente, nosotros no vivíamos con él, no nos crecimos con él. Él tuvo un accidente con él usaba una arma, era una arma automática, y cuando él se sentó a comer, el arma se le salió, y al golpear el arma en la tierra, al caer al suelo, el arma disparó.
Y esa bala, ese tiro, entró a la columna de mi papá. Y entonces, en ese momento lo llevan de emergencia, pensaban que iba a morir. Pues no murió en ese momento, sino que él quedó inválido, de la cintura para abajo, muerto. Mi papá no era cristiano, por supuesto, tenía una vida depravada. Mi papá entonces, después de ser un hombre activo, un hombre muy perverso, ¿en qué lo andaba? Él se ve en una silla de ruedas, haciendo sus necesidades básicas o físicas y no sentía. Lamentablemente esto lo llevó a una depresión terrible, fatal. Y entonces a nosotros nos cuentan, un hermano que vivía con él, un hermano de nosotros, que es el hermano de papá, nos cuenta que él buscaba veneno, él buscaba pastilla, él buscaba miles de cosas para suicidarse. Y vean, hermanos, mi papá terminó muriendo, se supone que de eso, de pena moral, de depresión. Dicen que en los últimos minutos él reconoció, porque mi papá venía de una familia cristiana, y terminó reconociendo al Señor, se arrepintió de sus pecados, y esperemos en Dios que haya sido salvo. Esperemos en Dios y un día yo lo vea en el cielo. Pero el punto aquí que estoy abordando es que mi papá murió de depresión. Fue tan fuerte esa situación que lo llevó a enfermarse, dejó de comer y murió 3 meses después del accidente. Eso no pasa siempre con los cristianos. Porque los cristianos, dice el Salmo, el Señor en el momento de la dificultad nos infunde aliento. Y esa es la diferencia. Amén, hermanos. Mi mamá, yo les he dicho, fue diagnosticada con una enfermedad, fue fatal en ese momento. Lo procesó y ahora convive. Ahora entiende que es una etapa de su vida y que tiene que enfrentarla. Igual puede pasar con todos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? El Señor nos da esa serenidad, esa tranquilidad que no la recibe el mundo. Alguien dice, pero ¿por qué sos tan fuerte? Yo recuerdo la historia de José en la cárcel, preso inocentemente, preso sin cometer un pecado, una acusación grave que la mujer lo acusa de que él quiso violarla, quiso acostarse con ella, quiso abusar de ella, y por ese juicio que no lo comprobaron, José fue preso. Yo no me imagino a José entrando en depresión. José sabía que Dios, o que eso era parte de una etapa de su vida y que Dios lo estaba procesando. Hermanos, no podemos nosotros permitir que el miedo nos domine. No podemos permitir que el miedo controle nuestras emociones, nuestras vidas. Debemos confiar en Dios, como dice el salmista, porque Él nos va a proteger en los momentos difíciles de nuestra vida y nos va a infundir aliento. Lo que nosotros tenemos en las situaciones difíciles es el aliento del Señor, esa paz que el Señor nos ha transmitido. Y otro versículo más para contrarrestar el miedo, usted se lo sabe, es Josué capítulo 1, versículo 9. A veces se leen estos versículos y muchas personas desconocen el contexto, pero es importante aprenderlo. Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, ahí está la palabra, no tengas miedo ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos se saben ese versículo? La mayoría. Lo memorizamos. ¿Pero por qué viene ese versículo? Ese versículo Dios se lo dice a Josué. Josué viene de una situación difícil. Creció viendo el ministerio de Moisés. Moisés acaba de morir. Ahora él va a tomar el liderazgo. Es él el que se encargará de entrar a la tierra prometida. Es él que lleva al pueblo. Ahora la carga está sobre él. Yo me imagino Josué
con dudas, con temor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya vivió 40 años con Moisés. 40 años que el pobre Moisés, hermano, qué gente más rebelde. Si por la misma rebeldía del pueblo Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Es terrible. Así que es normal que Josué tenga miedo de guiar a un pueblo que lo conoce de 40 años. No es un pueblo nuevo. 40 años, él dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Vamos a enfrentar a los enemigos. Dios, hemos visto tantas situaciones difíciles y ahora ¿qué hago? El hombre está lleno de miedo. Y Dios le dice en ese preciso momento: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes. Y esta es la gran promesa, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué, no tengas miedo, no te preocupes, porque yo, es la promesa, iré contigo donde tú vayas, a donde tú te muevas, a donde vayan tus pasos, yo voy contigo, no te preocupes. Esa misma verdad el Señor nos dice en esta mañana a nosotros, porque es la verdad que se aplica, su palabra es aplicable para nosotros. Y Dios nos está diciendo a nosotros: ¿por qué temes? ¿Por qué vas a dejar que el miedo te controle? Tú no puedes, porque Él está con nosotros. Donde quiera que vayamos, donde quiera que nos movamos, siempre que andemos en su voluntad, el Señor promete: allí iré contigo. Amén. Entonces yo no puedo dejar que el miedo me destruya o que el miedo me controle. Es todo lo opuesto. Yo voy a destruir el miedo. Y por lo menos estos 3 versículos me recuerdan a mí lo que Dios hace conmigo. Amén. Yo voy a resumir estos 3 versículos que acabo de leer, quizás en 2 líneas. En pocas palabras, yo podría decir que estos 3 versículos se resumen de esta manera: no tengas miedo en ninguna circunstancia de tu vida, porque Dios está contigo en todo momento. Amén. El miedo no me va a controlar. Enfrentaste una situación difícil, ok. Sentiste miedo en el momento, está bien, pero no me voy a dejar controlar. Amén. Y yo toqué el aspecto de los divorciados. Nosotros hemos escuchado varios casos de parejas que es lo que dice: mire, a mí me ha ido mal en el amor. Así, me ha ido mal en el amor. Y quizás se enfrentó en verdad 2, 3 situaciones. Y por esas 2 o 3 situaciones las personas toman la decisión y dicen: yo no vuelvo a tener o enamorarme, porque tengo miedo que me pase lo mismo. Yo no los estoy mandando a casar a los solteros, pero no debería ser la motivación principal. Que la motivación principal de no hacer algo es porque yo lo decido, así lo quiero, es lo que me gusta, es lo que yo quiero, pero no porque el miedo te lo impide hacerlo. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es que alguien diga: mire, yo no quiero esto, no me gusta, me siento bien así, a que alguien diga: yo no hago esto porque tengo miedo. ¿Ok? 2 cosas diferentes. Recuerdo cuando inicié el ministerio pastoral, yo inicié mi vida como todos los miembros. Así entré a la vida cristiana. Llegué al servicio de Dios porque quería salvarme, no porque quería ser pastor, ni pensé ser pastor. Y cuando a mí me dan la oportunidad de pastorear, hermanos, esa es una de las batallas terribles que pude enfrentar. ¿Y si no funciono? ¿Y si no aguanto a la gente? ¿Y si cuando esté enfrentando los problemas me rindo? Y vieran, hermanos, ¿y si de repente inicio bien y después fracaso? Porque miré tantos casos. Y con esas batallas, con esos miedos, yo dije: no, las experiencias de todos son diferentes.
no quiere decir que si aquel fracasó, yo también voy a fracasar. Así que le dije al Señor, vamos a entrarle, Señor, vamos a pastorear. Hoy ya llevo 11 años de estar predicando, pastoreando. 11 años. Y vean, en todo este tiempo hemos sabido enfrentar la situación. Por el miedo no voy a parar de hacer cosas que podemos hacer. Amén. Y muchos ejemplos, la construcción, cuánto dinero el pastor hay que invertir en esta construcción, mucho dinero, pero por miedo no voy a detenerme de seguir construyendo. Que por ahí iniciamos a construir y nos pasa como otras iglesias que se quedaron con las paredes y nunca hicieron nada. No, el caso de otras iglesias es diferente. Nuestro caso es único y por el miedo al fracaso no voy a detenerme de hacer las cosas. Amén. Alguien dice, yo no estudio. Yo he escuchado muchachitos que dicen, yo no estudio, y ese es un comentario muy famoso. Yo no estudio porque he visto a muchos profesionales con títulos trabajando allá en otros trabajos que no necesitas un certificado o una titulación. Y yo les he dicho a estos muchachos, pero ¿quién te dice a vos que esa es tu situación? Y muchos dicen, no, es que gastar tanto dinero, pagar, antes se pagaba un montón por los títulos y después de pagar todo esto, no vaya a trabajar. Por ese miedo no voy a dejar de hacer las cosas. ¿Estamos acá? Miren, esta enseñanza que yo estoy diciendo, hermano, aplíquela en todas las situaciones de su vida. No deje de hacer nada por el miedo. Usted siga haciendo las cosas. Si a alguien le fue mal, no significa que usted va a repetir eso. Amén. El miedo no nos va a controlar. Diga conmigo, el miedo no me va a controlar. Es que así tiene que ser, porque yo voy a hacer las cosas porque estoy confiando que Dios es mi protector y estoy seguro que Dios tiene las cosas tan perfectas para mí y mi historia es diferente. Mi historia es única, su historia es única. Amén, hermanos. El miedo no nos va a obstaculizar. El miedo no nos va a frenar a imaginar, a hacer las cosas. No, porque el miedo es un enemigo de la fe. Yo he dicho esta frase: el mejor antídoto para la ansiedad, ¿qué es? Es la fe y la confianza en Dios. Cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, hermanos, miren, se tiene que ir la desconfianza. Confiamos en Dios plenamente y que las cosas se van a hacer según su voluntad. Pero por el miedo no vamos a dejar de hacer las cosas. Jamás. Diga conmigo, jamás. Amén. Así que, hermanos, póngase de pie. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios, si usted está ahora enfrentando una situación de miedo, vamos a pedirle a Dios, o pídale a Dios que ese miedo no le domine sus emociones ni su vida, porque el miedo no puede y no tiene derecho legal dentro de nosotros. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. En esta mañana, Señor, estamos creyendo que la fe que tenemos, como dice tu palabra, la fe vence al mundo. Esa fe que nosotros tenemos, Señor, nos ayuda a estar firme, nos ayuda a estar sólido, nos ayuda a perseverar. No nos vamos a dejar controlar por el miedo, porque tu palabra, Señor, es poderosa. Tú nos has hablado, tú nos has dicho que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestro Señor, que no tengamos miedo. Que no tengamos miedo, que no tengamos miedo a las adversidades, a los problemas, a las crisis, a los fracasos. Señor, no quiero ser uno más de aquellos que se quedan quietos por miedo, por tener temor a que las cosas le vayan mal. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a esforzarnos y que el miedo se vaya de nuestras vidas, Señor. No queremos ser esclavos
del temor, no queremos ser esclavos del miedo, porque tú nos has hecho libre y no hay ningún temor, no hay ninguna condenación. Estamos en paz, estamos tranquilos porque sabemos que tú tienes control de nuestras vidas. Oh Señor, no tendremos miedo aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Vamos a estar confiando porque tú, Señor, nos infundes aliento en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por infundirnos paz, por infundirnos fuerza, por llenarnos de valentía en momentos difíciles de nuestra vida. Gracias, Señor. No permitas, dígale al Señor, no permitas que el miedo me controle. No permitas que el miedo me controle mis emociones. Que sea tu Espíritu Santo, que sea tu presencia, Señor, que sea tu presencia controlando nuestras vidas. Queremos, Dios mío, caminar en tu voluntad. Queremos ser controlados por el Espíritu de Dios y no por un espíritu de temor, no por un espíritu de miedo. No tendremos temor porque tú estás conmigo donde quiera que vayamos. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. No tenga miedo. Amén, hermanos. Vamos a contrarrestarlo en el nombre de Jesús, porque más poderoso es el que está con nosotros. Amén. Vamos a pasar a un tiempo especial.